Buenas noches, mi nombre es Patricia Rosales. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el procedimiento ordinario de la materia procesal penal, procesal penal 1 a cargo de la profesora Dulcimar Monte. Procedimiento ordinario. Esta fase tiene por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Para el inicio del proceso puede ser de varias formas, entre ellas destaca de forma de oficio o noticia criminis, que es mediante la cual el Ministerio Público se entera del hecho punible y dispondrá para que se investigue la verdad y los hechos siguiendo lo establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal. Si el hecho fue reportado por la policía, deberá informar al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes. Otra forma de inicio de investigación se trata mediante la denuncia, que consiste en el que una persona le es de su conocimiento de que ha ocurrido un hecho punible y hace la respectiva denuncia ante el órgano competente para que puedan investigar de manera inmediata sobre los hechos ocurridos. Y la otra forma de inicio de la investigación es a través de la querella, en donde la persona que la interpone debe hacerlo en calidad de víctima o afectada. El querellante podrá desistir de su querella en cualquier momento del proceso y pagará las costas que haya ocasionado. Se considera que el querellante ha desistido de la querella cuando, citado a prestar declaración testimonial, no concurra sin justa causa, no formule acusación particular propia o no se adhiera a la del fiscal, no asista a la audiencia preliminar sin justa causa, no ofrezca prueba para fundar su acusación particular propia y, por último, no concurra al juicio o se ausente del lugar donde esté efectuado sin autorización del tribunal. El desistimiento será declarado de oficio o a petición de cualquiera de las partes. La decisión será apelable sin que por ello se suspenda el proceso. La primera fase del proceso penal venezolano a cargo del Ministerio Público puede concluir de tres maneras: con archivo de las actuaciones por parte del Ministerio Público, lo que el Código determina archivo fiscal. Este ocurre cuando el fiscal del Ministerio Público, una vez desarrollada la investigación, estima que no hay elementos suficientes para proponer la acusación, decretará el archivo. Con la solicitud del sobreseimiento que efectúe el fiscal del Ministerio Público ante el juez de control, la cual consiste en una resolución judicial fundada mediante la cual se decide la finalización de un proceso criminal respecto de uno o varios imputados determinados con anterioridad al momento en el que la sentencia definitiva cobre autoridad de una cosa juzgada, por media causal que impide en forma concluyente la continuación de la persecución penal. Y por último, con la proporción de la acusación, acto que daría lugar a la apertura de la fase intermedia. La acusación deberá contener los datos que sirvan para identificar al imputado, nombre y domicilio o residencia de su defensor, una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado, los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que la motivan, la expresión de los preceptos jurídicos aplicables, el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio con indicación de su pertinencia o necesidad, la solicitud del enjuiciamiento del imputado. Como siempre, respetando los principios rectores del derecho procesal penal, como lo es la finalidad del proceso, el cual consiste a través de la búsqueda de la verdad en el proceso penal. Se debe respetar una serie de derechos y garantías a las personas, es decir, no debe ser a toda costa en abuso, maltratos o chantaje. Todo debe ser de forma lícita, respetando al acusado y a los terceros involucrados en el proceso. La fase intermedia consiste en el conjunto de actos procesales que median después de que el Ministerio Público ha dado por terminada la fase preparatoria y ha presentado su acto conclusivo, archivo fiscal, sobreseimiento y acusación. En esta fase, el proceso penal se inicia en el estadio procesal, encaminado a determinar si se abre o no el juicio oral público en contra de él o de los acusados.
que no sea aceptado por el juez o que sea aceptado por el juez. Según Osorio, la audiencia es definida como el acto de oír los soberanos u otras autoridades a las personas que exponen, reclaman o solicitan alguna cosa. Atendiendo a los términos anteriores expuestos y en relación al ámbito del proceso penal venezolano, se puede deducir que la audiencia preliminar es el acto en el cual el juez tiene oportunidad de escuchar y evaluar las razones para decidir si llevar o no a una persona a juicio, siendo que el juez encuentre que la evidencia no es suficiente para llegar a determinar la culpabilidad o no de la persona. Se puede desestimar el caso en contra del imputado y por ello esta audiencia es preliminar al juicio, donde el fiscal del Ministerio Público formaliza su teoría del caso mediante su acto conclusivo, es decir, la acusación. Si el juez admite, convocará a las partes a la audiencia preliminar cuyo lapso no será menor de 15 días ni mayor de 20 contados de haber recibido el escrito de acusación. En la audiencia preliminar puede admitirse la acusación si no tiene recurso alguno de apelación, la admisión es inapelable, más no las demás medidas que se dicten establecidas en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal. Segundo, ordenar al Ministerio Público la subsanación de la acusación, no admitirse la acusación y decretarse el sobreseimiento, admitir los hechos por parte del imputado. Y por último, solicitar la admisión de los elementos de convicción como pruebas para comprobar la licitud que sean necesarias. Pronunciamiento acerca de la idoneidad que corresponda el medio de prueba con lo que se pretenda probar, ya que sea pertinente. También es importante acotar que la audiencia preliminar es privada, solo participan las partes. Una vez sean convocadas las partes y llegue el día en que debe llevarse a cabo la audiencia preliminar, puede ocurrir que no comparezca alguna o ambas partes. Esto se señala en el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal. La incomparecencia de la víctima no impide que se pueda celebrar la audiencia. Incomparecencia de la defensa privada. Se difiere la audiencia por una sola vez, sin embargo, el imputado decide revocar a su defensor privado y en ese preciso momento debe ser asistido por un defensor público, se le designa inmediatamente y se lleva a cabo la audiencia. Y si fuese el caso en el que el imputado decide continuar con su defensor privado, se difiere la audiencia y el defensor privado tampoco asiste a la segunda convocatoria. Esto se tomará como abandono de defensa y se procede a designar de forma inmediata un defensor público para que se pueda realizar la audiencia. En comparecencia del imputado, si se encuentra en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva y no asiste por causas injustificadas, el juez libra de forma inmediata orden de aprehensión para poder asegurar que comparezca en la nueva. Si el caso del imputado se encuentra privado de libertad en un centro de reclusión u otro lugar acordado por el juez y se niega a asistir a la audiencia preliminar, esta circunstancia se deja sentada en autos y se considera que el imputado no quiso hacer uso de su derecho a ser oído, a acogerse a las fórmulas alternativas a la persecución del proceso, esto es decir, principio de oportunidad según el cual el Ministerio Público puede pedir autorización al juez para prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal previo cumplimiento de los requisitos legales en el acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso. Si el caso en que hay varios imputados se realiza la audiencia preliminar con los que estén presentes y con los de defensa privada o pública. De acuerdo al artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, la interposición de la acusación por parte del fiscal del Ministerio Público, como muy bien Pérez Sarmiento, engendra dos efectos principales: el cierre de la fase preparatoria y la consiguiente convocatoria a la audiencia preliminar en el paso de la ley. Es requisito que se encuentra en la fase preparatoria esté concluida, aunque no necesariamente debe ser exhaustiva la investigación, solo se requiere un fundamento serio para proceder a la acusación. La posibilidad de que la víctima, dentro de los
los 5 días siguientes a que se le notifique la convocatoria para la audiencia preliminar, puede presentar una acusación particular propia ajustándose a los requisitos del artículo 308. El juicio oral constituye el momento decisivo del proceso penal porque allí es donde existe un sistema acusatorio verdadero. Nadie puede ser condenado contra su voluntad a menos que su responsabilidad y culpabilidad sean demostradas en un debate oral y preferentemente público, en el cual los jueces y las partes presencien la práctica de la prueba y decidan exhaustivamente sobre la base de lo visto y escuchado en las audiencias de dicho debate. En un sistema acusatorio, la única manera que una persona sea condenada sin un juicio oral y público es que se declare culpable o admitiva a los hechos con una audiencia preliminar. De igual manera, nadie puede ser condenado a menos que admita los hechos y se declare culpable sobre la base de las evidencias que no haya sido expuesto en el juicio oral. Este periodo tiene lugar como aspecto fundamental a la integración del tribunal. En esta oportunidad, donde en función del delito de que se trate se va a materializar el principio de participación ciudadana. Requisitos de la sentencia. Artículo 364 Código Orgánico Procesal Penal. La sentencia que se dicte deberá contener los siguientes requisitos: la mención del tribunal y la fecha en que se dicte el nombre y apellido del acusado y los datos que sirvan para determinar su identidad personal. La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos de que el tribunal estime acreditados. La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho. La decisión expresa sobre el sobreseimiento, absolución o condena del acusado. La firma de los jueces. Pero si uno de los miembros del tribunal no pudiese suscribir la sentencia ulterior a la deliberación y votación, ello será constar y aquella valdrá de esa firma. En la fase de ejecución de la sentencia se garantiza el cumplimiento efectivo de las penas decretadas por el juez y se satisfacen los perjuicios causados por el hecho delictivo a la víctima. En esta fase se procede a la ejecución de las penas privativas de libertad y las responsabilidades civiles decretadas.